Hola, nuevamente un gran saludo desde la zona norte del estado de Veracruz, donde nuevamente nos encontramos en la comodidad de su espacio, en la comodidad de su casa, trayendo un programa más de alta especialidad, en el cual hoy vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo muy atípico, como bien lo pongo en el flyer, dado de que es un tema nada conocido dentro de las grandes urbes de las ciudades, pero es un tema que es de mucha trascendencia, sobre todo en las zonas donde la economía principal son las ganaderías, zonas ganaderas, sobre todo se dan mucho aquí en México, en las zonas nortes, en zonas sures también, como Tabasco, y pues en las nortes, como en el norte de Veracruz, como Tamaulipas, Coahuila, y la cual tiene un gran pues un problema con respecto al delito de abigeato. Vamos a tocar este tema, no solamente los temas en criminalística y criminología, sino también en lo que viene siendo parte de los delitos, el catálogo de delitos, así como vamos a tocar la parte fundamental que hemos venido aplicando, que es la inteligencia criminal, la política criminal para la prevención y en este caso también la sanción de este delito de abigeato. Vamos a ver ahorita qué es lo que abarca, qué tipo de delito se da, cómo se da, sobre todo, cuáles son las circunstancias, cuáles son las sanciones, cómo se puede prever, que son cuestiones un poquito más enfocados a lo que es la legislación local, porque voy a tocar un tema en el cual también depende mucho de lo que viene siendo el catálogo de delitos que tenga cada estado. En este caso, como soy oriundo del estado de Veracruz, voy a tocar la legislación del estado de Veracruz, pero en cada estado pues tiene su legislación, al igual que en otros países. Hace como 15 días tuve la suerte de que me encuentro en un chat donde se encuentran diversas personas en el ámbito forense y se entrevista conmigo, me pide una información acerca del delito y yo pensando que era una persona que realmente era de aquí del mismo estado, pero no, era una persona que era de Uruguay, entonces, perdón, de Paraguay, y pues me doy cuenta que a pesar de que cambie la política, perdón, la legislación, pues la política criminal se aplica igual. Entonces, solamente es cuestión de recalibrar esta herramienta y en cada estado pues se va a aplicar conforme a su política criminal, como sus usos y costumbres que se puedan sustentar. Pero sí no me di cuenta de diversos estudios de que corresponde mucha similitud. Y no solamente en el país, en México, sino también en unas partes de América Latina. Eh, este delito es un delito del orden patrimonial, por lo cual es un delito muy lesivo para las economías, sobre todo que se sustentan por parte de las ganaderías, dado que muchas veces la persona que tenga un rancho o los pequeños propietarios dependen a su vez de mucha gente que puedan tener viviendo de estas circunstancias, el vaquero, en el caso de los ranchos que tengan los tractoristas, los peones, las veterinarias, los veterinarios, ganaderas locales, personal administrativo, tienen mucha trascendencia porque este delito pues pega como en cadena. Ahorita lo vamos a ver en la parte del desglose cómo es de que se afectan. Es muy complicado porque a diferencia de un vehículo que puedan robar, suponiendo un vehículo particular, el vehículo lo pueden trasladar a cualquier parte de la República Mexicana, pero este vehículo siempre va a tener una circunstancia que lo va a vincular con él y que es un número de serie o el VIN como se conoce. Entonces, imaginémonos que el vehículo lo desguazan o lo desbaratan para venderlo en partes. De todas maneras, el número de serie va a ir incluido en el motor o el número de motor y las partes del chasis traen unos números confidenciales. Por lo tanto, cuando una autoridad preventiva se da cuenta de que este vehículo cuenta con reporte de robo, inmediatamente lo pone a disposición. Al igual que un celular también tiene número de serie, los aparatos electrónicos, no sé, mm, hasta los equipos agrícolas tienen número de serie. Pero a diferencia de eso, el ganado, lo que a veces lo vincula con un propietario, pues puede ser el fierro quemador o también los aretes, en caso México, como le llamamos el cíniga, o puede tener un areteado este animal, pero pues una vez que es sustraído el animal del rancho, le quitan el arete o lo despelan, en este caso, lo matan al animal, le quitan la piel, donde viene el fierro quemador, y totalmente ahí es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque este animal pues es difícil ya una vez que fue sustraído y que fue sacrificado poder darle el rastreo correspondiente.
máxime que se comercializa en el mercado carnícola muy rápido su producto y pues es ahí donde se le pierde la trayectoria con respecto a este animal. Es una cuestión también un poquito complicada. ¿Por qué? Porque muchas personas cuando tienen el hato ganadero, y ahorita vamos a ver porque voy a hablar muy en específico del delito de abigeato en su rama correspondiente al ganado vacuno, a las reses, como las conocemos, y a las vacas. Eh, Porque también abarca otras partes, ¿no? Pero me estoy enfocando un poquito más a lo que viene siendo el ámbito de las reses, del ganado vacuno. Y es aquí donde viene esa problemática, como la describo. ¿Por qué? Porque a veces un pequeño productor no tiene tanto ese problema, puede tener 3, 4, 5 cabezas de ganado y las puede tener cerca de una parcela y pues en el orden del día, cuando él sale a trabajar o las está pastoreando, pues sabe perfectamente que tiene 5. El problema es cuando esta persona puede tener más y entonces el corte de ganado tal vez no es tan frecuente y es ahí donde viene la problemática, dado de que en su caso pues el ganado puede ser que no detecte que el ganado pudo haber sido sustraído 2, 3 días anteriores al corte de ganado y pues ya este ganado prácticamente se encuentra en otro estado, sacrificado, inclusive ya se encuentra en calidad de pues, consumo humano. Entonces son ciertas circunstancias que son muy complicadas con respecto al delito patrimonial de un robo de un vehículo o un robo de una mercancía o un robo de un electrónico. También es el similar a lo que puede ser un robo de citrícola también, que en este caso pues la fruta, la verdura corre con la misma circunstancia del rastreo. Si me permiten, voy a proyectarles una presentación pequeña para poder tener esa referencia. Y pues muchas gracias por estar nuevamente. Como bien les digo, hoy martes, pues realmente no es martes para mí, me encuentro hoy trabajando desde aquí, desde su casa, este domingo, donde vamos a subir este material, aunque pues por circunstancias laborales no me lo he permitido ahorita poder tener el martes disponible, pero aquí lo tenemos para que ustedes lo puedan tener. En el área de preguntas, ya cualquier pregunta que tengan, yo le doy seguimiento, aunque no sea el día, pero estoy en el momento que está en vivo y le podemos dar cualquier respuesta o posteriormente se encuentran los teléfonos de contacto, los contactos para poder dimitir cualquier duda que puedan tener. Pues bueno, vamos a empezar. Voy a poner ahora la presentación. Con respecto a lo que vamos a ver, qué es la sanción y prevención del delito de abigeato en México. Como bien les he dicho ahorita, me quiero abundar un poquito en cómo vamos a ocupar esta herramienta que es la política criminal y la inteligencia criminal para efectos de lo que viene siendo la prevención y la investigación del delito. Bueno, vamos a entenderlo como que tenemos los factores que se encuentran dentro de las denuncias o de las carpetas de investigación. Cuando una persona denuncia, nos encontramos con diferentes factores que van a estar dentro de esa carpeta. Una de ellas es el modus operandi con la que las personas cometen este tipo de delitos, sobre todo el abigeato. Ahorita lo vamos a ver más en específico, cuando hacen una sustracción, cuando es un despele del ganado en el terreno donde se encuentra. Pero este tipo de información nos dan bastantes pautas para que la autoridad preventiva, en este caso, lo que puede ser seguridad pública, Guardia Nacional, policías municipales, fuerzas castrenses también, pues tengan las diferentes directivas o lineamientos para poder dar seguimiento a este tipo de delitos. Más que la investigación es la prevención para el caso que se vuelva a dar. Ellos ir no 2 pasos atrás, sino un paso atrás, porque la delincuencia va cambiando. A veces he tenido donde hay una manifestación por parte de algunos usuarios de que, bueno, necesitamos que se ponga un retén de policía o del ejército en tal parte, pero lógicamente le digo, ya al momento que se pongan o ya hay un retén ahí, pues los delincuentes no van a usar ese camino, usan un camino secundario, usan otro modo de transporte de estas carnes, de la carne o de los productos carnícolas de los animales para poderlo llevar a lo que viene siendo el mercado. Entonces, tenemos que tener todo este tipo de información que se encuentra en las denuncias, sobre todo,
con respecto al modus operandi, que es la forma en que estas personas cometen el delito y las firmas que dejan los autores. Las firmas prácticamente nos van a poder identificar cuál tipo de personaje lo está cometiendo, cómo lo está cometiendo. Son ciertas características muy en específicas por parte de los autores. Como bien lo digo, pues la inteligencia criminal nos permite, no es una herramienta tal como lo que vemos en las fantasías de los programas, más que nada nos da las características que nos permitan a reconocerlo, la probabilidad que vuelva a actuar, probables lugares de actuación futura. Por lo general este tipo de personas lleva un mismo tipo de modus operandi como lo está realizando con los vehículos, cuando es un robo hormiga, cuando hacen el traspase de ese ganado por los potreros y pues el probable lugar de residencia o la zona por donde suele moverse, que esto es muy común. A lo que denominamos la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Pues es la zona donde estas personas acometen este tipo de delitos sintiéndose seguros. Casi siempre son lugares que ellos conocen a la perfección, lugares que tienen los accesos, lugares que los conocen como la palma de su mano. ¿Por qué? Porque al momento que ellos sepan que puedan correr algún peligro con respecto a que una autoridad los pueda detener, pues ellos ya conocen las rutas alternas para poder escapar o para poder evadir a la autoridad. Por lo tanto, es muy importante que ellos conozcan, como la palma de su mano, en dónde es que van a operar. Por eso se le llama la zona de confort. Y la información para realizar estos mapeos se extrae de lo que viene siendo el lugar de los hechos, que por lo general es donde se sustrajo el animal. O en el caso del despele, que ahorita veremos qué es el despele, donde se encontraron los restos de los animales. La información proporcionada por la víctima de delito en las carpetas de investigación, y es ahí donde viene el trabajo que tienen que hacer las fiscalías a través de sus unidades de procuración de justicia para intercambiar la información correspondiente que se encuentran en esas carpetas de investigación con el modus operandi y también con la firma de los autores. Y eso nos va a permitir, en este caso, tener una interacción tanto con la autoridad investigadora, que sería la policía ministerial, o en su caso también con las autoridades preventivas o el primer respondiente. Como bien lo había dicho, el modus operandi son los comportamientos realizados por el criminal para realizar el crimen, así como aquellos que están relacionados con la motivación y necesidades psicológicas del criminal. Y la geografía forense es el análisis del comportamiento y características geográficas del delincuente. ¿Qué quiere decir con esto? Esto es muy importante porque a partir de este tipo de características es donde se viene implementando lo que es la política criminal. Suponiendo, no es la misma política que se puede implementar para una inteligencia criminal en el norte del estado o en el norte del país a la misma que va a ser en la zona sur, por ejemplo, un estado como Tamaulipas, como Nuevo León, a la que puede implementarse en Tabasco, en Veracruz o las zonas que son del sur de la República Mexicana. Van a tener muy diferentes modos de actuaciones. ¿Lo qué? ¿Por qué? Por la geografía. Hay lugares en las Huastecas donde son más permisibles este tipo de robo de ganado por los caminos alternos, que en lugares como están, por ejemplo, en Tamaulipas, que son caminos principales y pues por la zona geográfica, lo que son las montañas, acantilados y todo este tipo de características geográficas, pues no les permiten a ellos tener más que los accesos por unas rutas principales. Por eso es importante conocer en lo que viene siendo una inteligencia criminal cómo la vamos a aterrizar de acuerdo a una política criminal. Lo entendemos que es un delito de alto impacto, pues el homicidio, el secuestro, los delitos sexuales, y dichos delitos afectan la esfera particular de uno o un grupo de personas, como en el caso de un homicidio, afecta a una comunidad, pero más en lo particular a un núcleo que es una familia, por supuesto, ¿no? Porque bueno, pasa el homicidio y la familia queda afectada. El entorno social pues también, pero pues como dice el dicho, la vida continúa y pues nuevamente el entorno sigue operando, la familia queda afectada por este tipo de situación, pero a diferencia de lo que viene siendo el de alto impacto social, el delito de alto impacto patrimonial, como en este caso el abigeato, es diferente porque es una esfera general. En este caso, cuando hay un robo grande de ganado, o pequeño, en el caso de los pequeños productores, pues prácticamente queda devastado. En el caso de los pequeños que tienen 5 o 6 cabezas de ganado, pues prácticamente la entrada que ellos tienen para sobrevivir todo un año. Entonces, cuando esta persona
sufre ese robo, realmente queda en el desamparo. Ahora vayámonos en el caso de un productor mediano, pues el que él pierda una cantidad razonable de animales es algo que lo afecta no solamente en la economía personal, sino también en sus trabajadores, los vaqueros, los tractoristas, los peones, la gente que se mueve en torno a él, los queseros, los carniceros, los restauranteros. Entonces eso arrastra toda una economía regional. Por lo tanto, es muy importante este tipo de cuestiones con respecto a abatir este tipo de delito en su mayor medida, dado de que arrastra una esfera económica. Un ODIN es una organización delincuencial. En México le conocemos como organizaciones delictivas, bueno, delincuencia organizada. La BACRIM es una banda criminal, no es igual que una organización delincuencial. Por lo general operan mucho en este tipo de delitos, las bandas criminales, donde se reúnen 3 o 4 más personas para cometer este tipo de delitos. Y pues después tenemos pues, la figura que es un cuatrero, que es la persona que se dedica totalmente a este tipo de delito. Y después tenemos, para poder entender un poquito qué se está hablando con respecto al delito de abigeato, el despele. Quitar a un animal a piel de un potrero para efectos de comercialización o consumo de carne. Eso es un delito que se ha venido frecuentando, sobre todo aquí en las zonas nortes, a partir de hace 3 o 4 años, donde, perdón, un poco más, ajá, donde el animal es sacrificado en los potreros y pues es despiezado o sustraída la carne y algunos órganos principales para su comercialización. Es un delito muy, muy impactante, sobre todo para el ganadero, todavía que entran al terreno, pues que te lo sacrifiquen y a veces ni se aprovecha el 100% de este animal, solamente las partes más útiles, las reses, lo que viene siendo la carne, y hay otras partes que no, porque pues, no tú llevas a un rastro, el animal también lo puedes comercializar en su piel, vísceras y diferentes órganos, mientras que estas personas pues solamente van para la parte principal que es la carne. Aquí tenemos conforme a lo que son los lineamientos, bueno, estoy hablando ahorita en este caso del estado de Veracruz, pero en otros estados también se aplican, solamente es cuestión de buscarlo en la ley local. El abigeato es un delito en el cual consiste en el robo de ganados. Eh, por eso lo estoy enfocando a que es principalmente en el ganado vacuno, pero también tenemos bovino, equino, mular, asnal o de ganado menor, porcino, ovino y caprino, inclusive aves de corral y hasta en su comercialización del huevo, sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de ellos, delito que se encuentra tipificado en el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio La Llave, bajo el supuesto de el artículo 20, quien en el medio rural se apodere de uno o más cabezas de ganado sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas, y la penalidad es de 6 a 12 años de prisión y multa de 300 días de salario. Aquí la cuestión es que en el estado, al menos aquí en Veracruz, es un delito que no merita prisión preventiva, salvo el caso que haya sido ejercido el robo de estos animales con violencia, que haya sido con un arma de fuego o con un objeto punzocortante en contra de la víctima. Por lo tanto, es una cuestión que es algo más allá de la legislación. Estoy hablando de la legislación conocida aquí. No sé en cada país cómo la puedan aplicar, pero es un delito en el cual la persona no tiene una prisión preventiva, salvo que haya cometido dicho delito o la consumación de él con un medio violento. El artículo 212 nos dice: a quien adquiera ganado producto abigeato, comercio con sus pieles, carne u otros derivados obtenidos de dicho ilícito, se le impondrá de 6 a 15 años de prisión y multa hasta 300 días de salario. Y este es en el caso que también le llamamos de receptación. Por ejemplo, cuando nos encontramos en las casas de empeño, la persona que está ante el comercio de esos productos tiene que estar totalmente seguro que son productos adquiridos de manera lícita, porque un reloj robado, un radio, un estéreo, un celular, tendría él que verse obligado. Por eso se pasa ese reporte con respecto a los productos y quienes los están empeñando. Bueno, también debe de aplicarse en este caso con respecto a la comercialización de la carne. ¿Por qué?
porque a veces puede que haya gente que se dedica al comercio de la carne, llámese carniceros, o en el caso también de los restauranteros, que reciben este tipo de producto de manera ilícita, a sabiendo de que es algo ilícito. Por supuesto que no es lo mismo cuando lo adquirió de una manera directa, en el caso del restaurantero con el carnicero, y en el caso del carnicero pues directamente en el rastro, que ya tienen una guía, ya tienen la documentación correspondiente al sacrificio de dicho animal, más aparte todos los que vienen siendo los protocolos con respecto a que dicho animal fue sacrificado de una manera correcta, higiénica, y que cumple con los estándares mínimos de calidad. Mucho se da también con respecto a lo del clenbuterol, que el animal haya sido, no esté enfermo y todas estas cuestiones. Por eso se regulan a través de lo que viene siendo los rastros municipales. Y estas son otras características con respecto al delito de abigeato, sobre todo en el 202, con respecto de 6 a 10 años de prisión y multa de hasta 100 días de salario a quien desfigure o borre las marcas de animales vivos o de sus pieles. Y esto se da muy común en el caso del remarcado de los animales. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya el animal, que esa es otra cuestión también que va un poquito más allá con respecto a, pues vaya, la administración de las personas que se dedican a la ganadería, que sus becerros sean marcados de manera debida cuando están en edad para poder marcarlos. ¿Por qué? Porque después viene que una persona que tenga la ventaja que sea para que no esté marcado pueda cometer que venga y entonces lo marque, lo robe y lo marque, y difícilmente vamos a poder vincular ese animal con el propietario si no tiene esa marca. Peor aún, que a lo mejor tenga la marca, lo he sustraído y después pongan un fierro encima, sobreponer un fierro. Marque o señale en el campo ajeno, que es el artículo 2. Eh, marco señale en el campo ajeno y sin consentimiento del dueño animales sin hierro marca, que también se aplica un poquito para lo que estamos hablando. Y también contramarque o contraseña animales ajenos a cualquier parte sin derecho a hacerlo. Esto también se aplica mucho en el caso de los animales que están con areteado, porque también se puede dar la cuestión de que los animales sean remarcados, pero no remarcados, sino con otro tipo de, de aretes, o aretes que ya son de otros animales y son sobrepuestos en otro, y esa es una circunstancia en la cual tiene que ser sancionada por parte de las autoridades correspondientes, en este caso las asociaciones ganaderas locales, en el caso aquí que nos encontramos en Veracruz. No sé qué otro nombre puedan tener en sus estados o en sus países, pero son capaces también de regular sobre todo el registro de esos fierros quemadores que tengan los animales. Voy a dar un poquito un señalamiento con respecto a las características que hay en torno al ecosistema del robo de ganado, del abigeato. Estas son las famosas panzonas, así se le denomina a estos transportes, los cuales tienen la característica que llevan grandes cantidades de ganado, prácticamente son interestatales, muchas veces se dan cuando los hatos ganaderos de la zona sur proveen a los de la zona norte, y entonces trasladan este tipo de ganado en esas panzonas o esas jaulas, como se le llaman. Son vehículos que por lo general son de 1 o 2 días, inclusive hay lugares que les llaman descansos para los animales, corrales donde llega, no sé, después de tantas horas de viaje, llega el tráiler, descarga el ganado, está comiendo, comen. ¿Por qué? Porque el ganado en su traslado también pierde peso, entonces, y aparte también sufre. Por lo tanto, hay zonas de descansos con respecto a donde estos trailers puedan, vaya, descansar este ganado, pero también en el delito de abigeato se ha dado circunstancias de robo de este tipo de trailers o este tipo de camiones, y peor aún, donde ante el alto grado de robo de ganado han ocupado este tipo de vehículos para robar grandes cantidades, por lo cual vamos a ver más adelante con las características de la que viene siendo el modus operandi, que por lo general este tipo de vehículos transitan en carreteras estatales o en carreteras muy principales, por lo cual
son unos lugares de acopio donde puedan tener desde la zona norte a la zona sur un trazo muy característico. Entonces, ahí ya depende mucho estas revisiones que tengan este tipo de vehículos con lo que vienen siendo las autoridades federales, que son los que se encuentran, como antes conocíamos, federales de caminos, que ahora la Guardia Nacional suple a este tipo de figura, pero es ahí donde vienen esas revisiones que son muy importantes. ¿Por qué? Porque a veces puede que dentro de 20 camiones, pues uno venga a lo mejor con un gano de ganado robado. Entonces tienen que tener este tipo de características. Y otra cosa singular es que estos camiones también están permitidos para poder hacer el transporte de noche. Son ciertas características que los particulares no pueden tenerlo, no pueden transportar el ganado. ¿Para qué? Para que no se dé este tipo de situaciones, pero ellos como son interestatales, pues lo cumplen. Pero sí es importante la regulación que pueda tener en este caso lo que vienen siendo las autoridades federales, la policía federal. ¿Por qué? Porque luego viene un problema muy fuerte, que es que, por ejemplo, que un ganado se lo puedan robar aquí en el estado de Veracruz y lo trasladen al estado de Tamaulipas o lo trasladen al estado de San Luis o al estado de Hidalgo, donde es colindante. En el caso de la zona norte, en el caso de la zona sur, puede ser en otros estados. Y en este caso, que son trasladados cuando una vez pasan esa línea divisoria de entre los estados, le compete en este caso a la autoridad de ese estado. Entonces, prácticamente una investigación la tenemos que dirimir cuando es un robo que es competencia de nosotros estatal, en colaboración con otro estado. Y esto trae consigo pues que no pueda ser de una manera directa. Si por ejemplo la policía ministerial tiene que ir a investigar a otro estado, necesita tener su oficio de colaboración y conocimiento de que va a ir a ingresar a otro estado a realizar esa investigación. Por eso es importante la colaboración institucional que tienen las fuerzas castrenses, al igual que las fuerzas federales como la Guardia Nacional, porque ellos no tienen esta dificultad con respecto a lo que viene siendo la investigación entre los estados, al igual que una persecución que se pueda realizar cuando este tipo de, de vehículos pueda llevar un ganado robado sin necesidad de que se esté pidiendo una colaboración de estado a estado. Estos son unos famosos, se llaman chalanes aquí en México, se les conocen. Son barcazas prácticamente en algunos ríos, los cuales, por ejemplo, o sea, la característica que se ocupan mucho en unas partes como para el traslado de camiones que van cargados de caña, de azúcar, o pueden ir otras mercancías, pero también aprovechan en este caso las bandas criminales, sobre todo las bandas criminales. Algo que se me había pasado era que cuando el tipo de robo se da en el camión pasado, las panzonas o los que son de alto calado con respecto al trasiego de ganado, por lo general los que operan este tipo de delitos son las organizaciones delincuenciales o la delincuencia organizada. Tienen una estructura más operativa, pero en el caso este que es de menor escala, una banda criminal, buscan los caminos que son alternos y, por ejemplo, en el traspaso, pues lo pueden hacer en los ríos para cruzarlos inclusive de un estado a otro y sortear lo que vienen siendo los obstáculos geográficos. Entonces ellos usan este tipo de barcazas o de camiones, perdón, este tipo de barcazas o de, pues, barcos, no podemos decir, pero son pequeños, son para traslado. Inclusive también, aunque no se pueda creer, mucho de lo que pasa con el despele del ganado cuando matan estas reses y las son procesadas, pues es comercializado y lo van llevando inclusive donde hay estados que colindan con ríos o afluentes hidrográficos y por ejemplo en lo que tenemos aquí en la zona norte, pues hay ciertas lagunas donde también se puede hacer este tipo de comercialización a través de ese tipo de embarcaciones o no sé, por otras cuestiones en la zona del Pacífico también. Pero vaya, no quiere decir con esto que siempre va a ser el traslado vía terrestre, porque como bien lo menciono, puede ser despelado dicho animal y la comercialización de su carne pues no va a requerir que el animal vaya totalmente entero, va a ir en piezas o por lo visto ya también a veces hasta fileteado o en bisteces como se denomina aquí. Esta es la forma más común cuando es un robo de ganado de una forma más pequeña, de los pequeños usuarios, en vehículos particulares, donde llevan aproximadamente de 2 a 5 cabezas de ganado, dependiendo también si son becerros, son vacas, son toretes,
y es ahí donde pueden llevar ellos el traslado de estos animales. Es un poquito más específica, ahí vamos a manejar lo que viene siendo entre una banda criminal y un cuatrero o alguien que se dedica al robo del ganado, dado que este tipo de vehículos permiten una versatilidad más grande para poderlo llevar, como lo dije, en los chalanes o en caminos alternos. Entonces, es ahí donde viene esa problemática porque ellos conocen esos caminos alternos para llevar esas cabezas de ganado a otro estado o en otro municipio y pues llevar lo más lejos posible de la zona donde se encuentre el propietario y el reconocimiento de estos animales. Una de las cuestiones que tenemos para poder también hacer esos rastreos son con lo respecto a las casetas que se encuentran en las carreteras federales. Por eso es muy importante, como había dicho, lo que viene siendo la regulación por parte de las autoridades federales, que son la extinta Policía Federal de Camino, con el trasiego de lo que son grandes cantidades de ganado con las panzonas o los trailers. Estos son los centros de acopio, como bien habían mencionado. Hay zonas donde puedan haber grandes cantidades, más de 5,000 cabezas de ganado. Inclusive cuentan con silos propios para poder alimentar todas estas reses. Ese tipo de ganado tiene una cuestión, se llama ganado, puede ser estabulado. Se están engordando en corrales, les dan ya el animal mientras están engordando, después los pueden llevar al sacrificio y es donde a veces este tipo de robos con respecto a la delincuencia organizada o las organizaciones delincuenciales hacen mellas de estas grandes empresas donde puedan tener un robo muy fuerte con este tipo de ganado, pero lo hacen a través de esos camiones o las panzonas. Y esto es lo que habíamos hablado al principio, el despele. Ese es un despele de una res donde fue muerta en el potrero. Se aprecia cuando ya fue despojada de las partes carnícolas, donde dejan una gran considerable parte del animal, solamente se llevan la carne. Y pues vaya que esto es un gran impacto, no solamente por el robo económico que pueda tener hacia el ganadero, sino vaya al encontrarte tu animalito ya todavía en un potrero dentro de tu propiedad y te dejen esta osamenta, pues es más que un agravio no tanto económico, sino va también allá más de la seguridad o de lo moral. Estos son los rastros, hay algunos rastros que están establecidos, otros que son clandestinos, que es ahí donde viene el problema por parte de la regularización que deben de tener los ayuntamientos municipales, pero ahí donde se aprecia, bueno, una res que está siendo sacrificada. Hay algunos lugares que se denominan frigoríficos, donde son un lugar prácticamente donde se hace una cadena de producción con la matanza de los animales, cuentan con sierras eléctricas, cuentan con cierta indumentaria y cierto instrumental de alta producción para poder sacrificar y procesar una gran cantidad de animales. En este caso son rastros pequeños, pero es ahí donde viene la problemática, porque al no estar regulados es donde viene el mercado de la carne que se puede saber, y es ahí donde depende por parte de los ayuntamientos el estricto apego a derechos con respecto a la regularización de la matanza de estos animales, porque podemos tener un pueblo donde hay 10 carnicerías o 20 y al día se mataron nada más 2 cabezas de ganado y todas esas carnicerías están surtidas, pues ya estaríamos hablando de que hay un problema. Entonces, ¿cómo es que se está surtiendo tanta carne cuando solamente son 2 reses que está sacrificando? Ya es una cuestión ahí que tiene que haber por parte del Estado, en este caso de las fiscalías y también del ayuntamiento, pues la, la, el requerimiento por parte de los rastros oficiales y sobre todo sancionar y cerrar los clandestinos para ver cómo es que está llegando todo este tipo de carne. Y no solamente en eso, también en negocios donde se maneja la carne, en México se les conocen como taquerías, lugares donde puedan, restaurantes que usan alto consumo de carne, pues también es una de las maneras que se tiene que regular como una casa de empeño, a quién le compraste, cómo le compraste, y ver con este caso, pues en las carnicerías o en los rastros, el consumo correspondiente que sea el equivalente a lo que se encuentra en el mercado.
Estos son los tipos de carnicerías, son carnicerías muy locales, en el caso de los pueblos. Por eso había puesto el ejemplo que decía, no es lo mismo lo que estamos viendo en una ciudad a lo que estamos viendo en una población, provincia en este caso, con respecto a este delito, que aunque piensen que no, también influye mucho con respecto a las grandes ciudades y su abastecimiento principal carnícola. Los restaurantes, como les había dicho, donde a veces hay alto consumo de carne, restaurantes donde puedes decir, bueno, pues hay parrilladas, hay esto, y tienen un alto consumo y de dónde están abasteciéndose tanta carne cuando solamente se mataron pocos animales. Este tipo de regularizaciones las debe de tener, por supuesto, los ayuntamientos, como bien lo habíamos demarcado en conjunto con las autoridades estatales. Los famosos tacos que habíamos mencionado. Y esta es una de las partes fundamentales. En este caso creo que vemos doble, porque en una es, puede ser huachicol, en el caso del robo de combustibles, que es de competencia federal, pero vemos que también llevan, que es muy habitual en el caso de la comercialización de la carne, este tipo de transportes con respecto a lugares o compartimientos ocultos, no tan oculto, pero si una autoridad preventiva, en este caso, no hace una exhaustiva revisión para poder checar cómo se encuentra ese tanque, qué es lo que lleva adentro, pues puede pensar que lleva agua y realmente le metieron un gol porque puede llevar una cantidad considerable de carne. Entonces, ahí es donde viene la parte fundamental del primer respondiente con respecto a la revisión de los transportes de carne. Inclusive aquí pueden ver una motocicleta, pareciera que puede ser un aditamento para llevar las famosas tortillas, los mototortilleros, como se llaman, pero a veces es donde viene el trasiego y es más común, ¿por qué? Porque la motocicleta tiene la virtud que puede entrar en cualquier camino agreste, cualquier camino alterno, donde inclusive una camioneta de una autoridad preventiva que sea 4x4 no podría. Entonces, ellos pueden ir por rutas que no son rutas de tránsito de vehículos, sino de personas a pie, y pueden circular ahí libremente llevando una cantidad razonable de carne. Esta es otra de las cuestiones que se han visto, donde se ha detectado el robo de animales, becerros, en compartimientos de vehículos. Pareciera que estamos hablando de tráfico de personas, como lo que pasa en la frontera de México con Estados Unidos, pero no. También en el caso se da del ganado vacuno. Aquí vemos un becerro, inclusive, que hasta se quitaron los asientos para poderlo trasladar. Y a veces si una autoridad no es muy observadora, pues puede pensar que va un vehículo tan pequeño y no va a poder llevar un animal y vaya sorpresa, ¿no? Que está traficando con un animal. No solamente vacunos, también caprinos, ovinos. Estas las características que les habíamos mencionado. Son características, por ejemplo, que se dan en las zonas de huastecas, de sierras, que es muy complicado a veces hacer el transporte de estos ganados. ¿Por qué? Porque solamente hay caminos principales y no hay caminos alternos porque pueden haber barrancos, montañas, y es ahí donde por lo general las bandas criminales o los cuatreros en este caso aprovechan las circunstancias de los horarios de las autoridades preventivas, conocen las horas que ahí pasan o tienen cierto tipo de inteligencia que también les permite saber cuando van pasando. Se ocupa también en la organización delincuencial el famoso delito de halconeo, donde pues totalmente le van dando seguimiento a la autoridad y van esquivando ahora sí cada vez en un retén o una revisión que puedan tener. Y estos son los potreros que pueden tenerse también en este tipo de circunstancias. Aquí estamos viendo lo que es el marcado de un becerro, pero en su caso puede ser el remarcado, pueden inclusive alterar alguno de las letras, alguno de los fierros. Ahorita vamos a ver una cuestión circunstancial muy importante cuando estamos hablando del marcado de los animales. Ahorita que ya nos encontramos, pues vamos a tocar un poquito el tema. Voy a quitar un poquito la pantalla para poder explicar. Permítame. En estas circunstancias, ahorita que vimos ya todas estas imágenes, hay varias cuestiones con respecto al remarcado. Por ejemplo, en una de las cuestiones que vamos a ver más adelante y se toca es cuando los consejos que se le dan a las personas que se encuentran en el ámbito ganadero,
es el tipo de marcaje que le pueden dar a un animal. ¿Por qué? Porque la autoridad preventiva por lo general te va a pedir, bueno, muéstrame la guía, y en la guía vienen los fierros quemadores. Y hay gente que desconoce de estas circunstancias y buscan hacer fierros muy complicados para poder marcar un animal, por ejemplo, muy elaborados, y hay figuras que no puedes poner porque cuando tú marcas el animal queda esa marca, se ve bien, puede ser algo muy elaborado. Por ejemplo, el caso de su servidor que jugaba fútbol americano, yo le digo un día a mi padre, me gustaría hacer un balón de fútbol americano en fierro. Teníamos otra persona que también ayudaba a mi padre, un trabajador, y le dice de mucha experiencia, y le dice, no, hijo, no te sirve ese fierro porque se ve bien cuando lo acabas de marcar, pero en cuanto va pasando el tiempo, el fierro se pierde de la forma del animal y se transforma en otra cosa que te va a traer problemas porque te van a estar parando cada vez la autoridad preventiva o los policías y te lo van a estar deteniendo el ganado porque no se parece con tu fierro quemador. Entonces busca formas sencillas que no se pierdan una vez que está el animal creciendo. Son cuestiones que a veces pasan y a veces pues los usuarios cuando está pasando ese tipo de delito dicen, es que yo quisiera que las autoridades supieran que cómo cambió el fierro. Eso no se puede, porque eso lo tienes que prever tú. Y aunque la autoridad lo sepa, el día de mañana cambian a estos. Por lo general hay rotaciones de las autoridades o de las policías, los cambian para otras zonas y pues sería imposible que todas las autoridades supieran cuál es tu fierro quemador. O sea, y cómo se alteró o cómo fue que va cambiando. Entonces, son circunstancias que también para que no se tenga el problema con respecto a este tipo de problemáticas, pues también son factores que debe de tomar en cuenta la persona que se encuentra en el ámbito de el comercio de ganado, la cría y venta del ganado. Ok, bueno, eh, su servidor pues trabaja en una fiscalía. Eh, Otra circunstancia que ha tenido es de que pues mi familia se dedica a la cría y engorda el ganado. Y pues desde pequeño tengo contacto con este tipo de circunstancias y pues para mí es habitual. Tengo un amigo, un compañero que es desde infancia, que trabaja en la Zagarpa y que un día en auxilio de las funciones que tenemos también, pues se me ocurrió hacer unos lineamientos para que los fiscales que no se encuentran en, porque pues es la cuestión, hay gente que viene a lo mejor de la zona centro, fiscales que son de ciudad y que no conocen una vaca más que en los botes de leche. Entonces, no saben qué es un ganado, qué es un despele, qué es un fierro, todo este tipo de circunstancias y lo que se creó fue este instrumento para que ellos pudieran tener un habitual conocimiento de que lo básico. Entonces, me junto con mi amigo y no solamente con esto, hago un estudio con respecto a este tipo de delito y junto con vaqueros que ya tienen experiencia, donde creamos un poquito este tipo de lineamientos para poderle darle a esta orientación, sobre todo a los fiscales cuando están este tipo de delito denunciándose, o en el caso también de las autoridades preventivas. Pero pues ya encontramos que las casetas fitosanitarias deben de verificar el paso de los animales, que cuenten con una documentación correcta, el llenado de guías y las facturas. Eso es algo que ni siquiera es de mención, eso ya es algo de cajón, es normatividad que tienen ellos y en caso de que no lo cumplan tendrán unas sanciones correspondientes, no solamente en el ámbito administrativo, sino también penal. Pero las funciones de la Secretaría de Seguridad Pública, Policía Ministerial, pues es supervisar la carretera, rastros municipales, los vehículos, por supuesto, y así que ellos cuenten con la documentación del ganado, las guías correspondientes, que corresponda, no sé, lo de los aretes, cíniga también en este caso. No me meto en el caso porque no sé si cambian de nombre en otros estados, en otros países, entonces, bueno, el areteado, el fierro quemador, y pues en el caso de que no cuenten con estos requisitos y por ejemplo que ya hayan pasado una caseta fitosanitaria y no lo hizo, tanto tener la denuncia por parte de la persona que está transportando el vehículo del ganado y en este caso también de lo que vienen siendo las casetas fitosanitarias. También quiero aclarar que ahorita es solamente una plática hablando de este tipo de, de de delito. La verdad que esto
no es tan rápido para poder hacerlo en menos de una hora, pero son las cuestiones que se dan. Entonces, en el área de preguntas, si hay alguna pregunta, yo la contestaré en el momento que la vea, o posteriormente, si no tengo el dato, yo le haré llegar la respuesta. Pero sí es algo que, como bien lo digo, a veces en los programas, pues no podemos platicar en una hora algo que realmente son días o meses de estudio, pero con el gusto de todo, pues lo digerimos, se lo ponemos ahora sí del modo más fácil, y cualquier duda que tengamos, pues lo podemos orientar. Pues tenemos que para los particulares y asociaciones ganaderas locales, pues tenemos de que hay algo que hemos implementado y tratado de hacer entender, en este caso, a los particulares, junto con las asociaciones ganaderas. Una de las cuestiones importantes, el empadronamiento de los trabajadores. ¿Qué quiere decir con esto? A veces se cuenta en un rancho con 5 o 6 trabajadores o más, dependiendo del tamaño del productor, y no sabe cómo se llama la persona, sabe cómo se apoda, pero no sabe que esta persona tiene un nombre, tiene un apellido, dónde ha estado antes trabajando, si ha tenido problemas. Y yo creo que no es que esté prejuzgando a un trabajador del campo, a un vaquero. Simplemente que todos cuando vamos a un trabajo nos piden una carta de no antecedentes, nos piden una carta referencial. Eso es en todo trabajo, su servidor y yo creo. Y pues no puede ser la excepción también en este tipo de trabajos. Saber quién es esta persona, de dónde ha venido, dónde ha trabajado, y en el caso de que se den este tipo de problemas con respecto al abigeato, pues eso le va a permitir tener una perfilación geográfica a los investigadores, pues cómo es el modus operandi, a lo mejor donde se dio un robo en el ganado, donde se encontraba antes y cómo se está dando en la nueva investigación. Por supuesto que luego viene la problemática de que pues no se quiere confiar con la autoridad por X o Y cuestiones. Lo más viable que a veces pues yo menciono es de que esa información no la tiene que tener la fiscalía ni ninguna autoridad preventiva, que se tengan los archivos de lo que viene siendo las asociaciones ganaderas, para en caso de que se dé este tipo de delito, pues ellos acudir directamente a la fuente. Claro, ya hay una carpeta de investigación, ya hay una denuncia, y ahora sí, pues permíteme ver los registros para saber, pues, en este rancho quiénes son los trabajadores, dónde han estado, si se ha dado este tipo de circunstancias, y poder seguir las líneas de investigación en el caso que las hay. Eso es algo que es sano, no lo estoy prejuzgando a nadie, simplemente en cualquier trabajo nosotros nos hacen exámenes de confianza, se nos piden antecedentes, y muchas veces también en los trabajos particulares, pues es parte habitual. Pues fomentar las formalidades, sobre todo de que los traslados sean a las horas que deben de ser. En algunos lugares está restringido llevar animales de noche, las guías que sean a las adecuadas. A veces hay un problema de que no solamente hay una asociación, hay asociaciones ganaderas libres y hay un descontrol por parte de este tipo de guías. Son cuestiones muy administrativas, muy ajenas a lo que yo pueda tocar en este tema, pero son lo que se ve que se arroja a veces en esta problemática del abigeato. Las expediciones de guías para el ganado deberán ser en su totalidad a los propietarios, totalmente, eso ya queda más claro. Y pues el historial de guías expedidas como mínimo de 3 años atrás, para que en caso dado que se dé esa investigación de campo que pueda tener las autoridades preventivas y investigadoras, pues contar con esos archivos que no hayan sido depurados pues de un año para atrás, porque entonces no dejan ese margen. Por lo general 3 años, al igual que también en las técnicas de investigación te lo exige cuando son en materia de telecomunicación, que tengan 3 años para poder nosotros acceder. Bueno, en este caso también con respecto a lo que viene siendo lo de las guías y la documental para el traslado de ganado. Aquí es una parte muy importante con respecto a lo que estaba tocando. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando vamos a hacer una perfilación en inteligencia criminal y ocupar la política criminal, pues nosotros nos vamos a la fuente del conocimiento que son las carpetas. Pero a veces, muchas veces la gente no quiere denunciar o no sé, por X o Y, hay cuestiones de que no tienen tiempo, no tienen el ánimo o no tienen confianza, pero es importante porque nosotros tenemos que tener, en este caso,
las autoridades que van a investigar, y en este caso también de los especialistas en inteligencia criminal, pues esos datos que nos van a aportar del modus operandi. ¿Por qué? Porque muchas veces estas características nos permiten adaptar este tipo de estrategias que se van a tomar. Y es ahí donde viene la retroalimentación que deben de tener al día con respecto a las asociaciones ganaderas. De mira, están operando así, están sacando el ganado así por el río, lo están sacando aquí por una brecha, lo están sacando de esta manera, lo están haciendo de esta manera. Y ese tipo de información le permitirá su conocimiento a la autoridad preventiva poder atajar este tipo de circunstancias. Tampoco quiero decir con esto de que se va a acabar por completo el delito. El delito no se va a acabar jamás. O sea, es parte de la humanidad. Desde el principio de los siglos ha existido el robo, el homicidio. Y yo creo que no hay ninguna parte de la República, ni siquiera en todo el globo terráqueo, donde no existe un homicidio, no existe un robo. O sea, es algo, es una parte también. Lo que se permite es controlarlo, de que no afecte una economía de una manera tan brutal. Eso es una de las cuestiones importantes que permiten que también no vayan 3 o 4 pasos adelante la delincuencia, porque va cambiando. Una vez que ya se detecta un modo de operar de la delincuencia, pues cambian. Y es el problema de que también tiene que cambiar pues los lineamientos de las autoridades preventivas. Por eso es importante este tipo de retroalimentación que se puede tener. No dejar el ganado fuera de las fincas, pues en vías de caminos, donde ahora sí como dice, pues la oportunidad hizo al ladrón para poder sustraer ese ganado. En las horas nocturnas no se deje su finca, potrero, parcela sola. Bueno, es algo, eso es imposible porque también depende de la persona que se encuentra cuidando el rancho o el propietario. Pero muchas veces la persona que va a cometer este tipo de delito, personas tienen un estudio previo de esta persona y sus movimientos. Sabe a qué horas llega el trabajador del campo, el vaquero, los fines de semana a qué hora se va, que tenga que ir a comprar su comisaria o su despensa, a qué horas son las partes más vulnerables, se llaman este tipo de cuestiones riesgos de acera, y es ahí donde ellos pueden intervenir. Entonces, también el darle acceso a personas extrañas que no conozcas de repente. Oiga, lo que pasa es que no sé, nunca los has visto, pues tienes que tener cuidado porque igual lo que están haciendo es escanear dónde se encuentran las partes más vulnerables. No es lo mismo que el vecino, que tú ya lo tienes y ya lo conoces y a lo mejor sabes que voy a pasar este ganado, me permites tratar. Ya hay una cuestión previa y voluntaria, pero ya hay un conocimiento a una persona que está desconocida. A veces los mismos vaqueros y las personas del campo se dan cuenta de las personas que son extrañas y por eso este tipo de delitos no pega tan fuerte en lo que vienen siendo las, los ejidos. ¿Por qué se da este fenómeno? Porque en un ejido todos se conocen y al momento que una persona llega y es desconocida, pues ellos ponen en automático ciertos mecanismos de defensa para poder detectar si esta persona puede delinquir o cualquier otra cuestión. Entonces, es muy importante porque si estamos hablando de que son varios productores, pues tener el contacto entre ellos y las asociaciones ganaderas y las autoridades preventivas para detectar este tipo de movimientos de personas extrañas y poder anticiparse a cuando venga siendo un robo. Eh, no vender o personas extrañas, a veces también se da este tipo de circunstancias, es un poco complicado porque a veces no siempre depende de las mismas personas que tú estés comercializando tu carne o tu ganado, pero sí tener un antecedente que esta persona es una persona confiable. Vaya, se da también en el ámbito fuera de la ganadería, entonces no podemos también no dejar de implementarlo. Buscar que los lienzos se encuentren en las óptimas condiciones, por supuesto. A veces ellos también ven este tipo de circunstancias, un lienzo que ya esté caído, ya están todos los postes o todos los morillos ya están podridos y es una manera que ellos puedan romper más rápido esos lienzos y darle la salida al ganado. Eh, por supuesto, la denuncia oportuna en cuanto se den cuenta de que el ganado no se encuentra. Luego hay problemas de que una persona pueda denunciar pues, el robo del ganado, a pesar de que ya lo sabe 6 meses después. Es muy complicado ya que una autoridad investigadora puede hacer mucho cuando ya ese ganado ya inclusive se encuentra procesado
ya a lo mejor hasta está en calidad de zapatos, ya las pieles fueron procesadas, ya ni hablar de la carne. Entonces es importante la denuncia oportuna, independientemente que a veces pues pasa esa cuestión, ¿no? Dice, es que tengo que ir al Ministerio Público y voy a perder mucho tiempo. Desgraciadamente, pues no solamente puede ser un delito de vigiato, hay gente que está denunciando lesiones, hay detenidos. Yo lo que recomiendo a veces es de que se alleguen de las personas que son los jurídicos de las asociaciones ganaderas locales para que él le formule la querella de manera escrita con todos los datos y ya nada más se presente ante la agencia, la Unidad Integral de Procuración de Justicia o Ministerio Público y nada más pueda ratificar su denuncia, ya venga debidamente requisitado todos los documentales que le va a pedir porque se supone que el jurídico debe de conocer de este tipo de denuncias y ya en este caso pues la denuncia sea nada más para efectos de ratificación y sea menos complicado estar tantas horas, ¿no? Lo ideal a veces es crear fiscalías especializadas en este tipo de delito, como las tiene Tamaulipas o las tiene otros estados también, pero bueno, ya depende ahora sí de la administración que tenga, en este caso una institución en procuración de justicia, e inscribir lo que viene siendo el CINIGA, el Sistema de Identificación Única de Ganado. Este es un sistema que se tiene aquí en México, que es muy funcional, inclusive en otros países ya están yendo un poquito más avanzados, ya le ponen los famosos chips o les ponen unas cápsulas que realmente son algo que pueden inyectar como el areteado o como las vacunas que le ponen en las orejas. Es una capsulita donde ya viene un identificador que pasa en un escáner y el ganado te da todas las características y todo esto. Inclusive hasta en algunos casos se puede dar hasta la de la geolocalización. Claro, supuesto que estamos hablando de una derrama patrimonial muy grande en estos casos, se aplican a ganado que es muy específico, ganado de alta crianza, de alto, no sé, como en Japón el Wagyu, o ganado de gran, pero pues en el caso de los productores que tenemos ganado, como le llamaríamos peligüey o ganado que no es más que para comercio de carne, en la manera más básica, pues no nos sería costeable. Por eso es muy importante implementar este tipo de medidas. Como bien lo he dicho, hay que tener este tipo de estrategias para que nos permitan, en este caso, con las carpetas de investigación que se adhieren a las investigaciones que son denunciadas por los usuarios, ver el modus operandi de cómo es que está trabajando este tipo de delincuencia. Si lo hacen por la carretera principal con vehículos de alto calado, como los habíamos visto, si lo hace por chalanes, si lo hacen en motos, todo este tipo de circunstancias nos permitirán en este caso, pues, tener el anticipo para que la autoridad preventiva pues pueda actuar o la investigadora en su caso tengan lineamientos para poder dar, en este caso con el ganado, si es que todavía se encuentra en un potrero o en el traslado, y, no, y ya poder entonces también actuar. Es complicado, pues sí, por la misma cuestión que habíamos mencionado, de que pues el ganado no es como un vehículo que tenga un número de serie, que se lo lleve siempre tatuado, aunque pueda tener el tatuaje, el fierro se puede quitar, hacer un examen de ADN para poder saber cuánto vale el animal, si era el animal correspondiente, pues es muy complicado, saldría más caro yo creo que lo que puede costar el animal, sería solamente para efectos de tal vez un caballo de alta raza o un animal de gran calado, hablando de raza o de tipo de cuestión de comercialización. Pues bueno, eh, este es una de las partes que hemos tocado. Es un poco complicado, como les he dicho, tanto información darlo en tan poco tiempo, pero es como se percibe con respecto a esta tipificación y esta sanción y prevención del delito. Como lo he dicho, es complicado, dado que una vez que puedan encontrarse una persona que tenga ganado, que no lo está acreditando en el transporte o en este caso que los encuentra a su poder, primero acreditar que la persona está a su poder, en el caso que viene en el vehículo, o que lo tengan en una parcela es más complicado, porque también ellos pueden alegar que el ganado llegó ahí y yo no lo traje, entonces apareció en mi parcela. Ya es un trabajo que se tiene que realizar por parte de las autoridades y también en este caso de los propietarios, el acreditar los animales, el hacer ciertas características en la investigación para que se pueda dar y que un juez te pueda otorgar una orden de aprehensión si es que no fue de manera, perdón, en flagrancia cometido el delito.
Y pues otra de las cuestiones que estamos diciendo, y no es que lo diga, sino que está tipificado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a su vez también en las legislaciones locales, en sus códigos penales, en algunos lugares, no sé, pero aquí es de que no es un delito que merezca prisión preventiva. Por eso a veces hay cierta desconformidad con las autoridades, pero ya es una cuestión muy de la legislación, donde se tiene que presionar también, en este caso, a nuestros representantes, a los legisladores, a los diputados, para que ellos a su vez puedan promulgar nuevas leyes más severas en el caso de la persona que esté cometiendo realmente el delito de abigeato, y sobre todo tener por parte también de las asociaciones ganaderas y los usuarios pues la debida educación con respecto a las formalidades que tenemos que tener, no transportar el ganado, lo de las guías, que se haga una transparencia con todas estas cuestiones para poder desamortiguar un poquito esta cuestión, porque luego entre más leyes y más sanciones, más complicado a veces también es por parte del sector ganadero. Pues bueno, yo creo que con esto es un poquito una pequeña plática sobre el tema, la verdad que es muy abundante, cualquier duda que puedan tener lo podemos resolver. Y como bien lo he dicho, pues vamos a tratar de tocar otros temas, no solamente en lo que viene siendo criminalística, en lo que es litigación, lo que es criminología, ver los tipos de delitos, posteriormente hablar de un homicidio, posteriormente hablar cómo es el secuestro, características, y vamos a tener próximamente, dado que tuve una entrevista ahorita el fin de semana pasado en la revista Expresión Forense en la Ciudad de México, acerca de lo que es la política e inteligencia criminal para la prevención e investigación del delito, y por lo tanto es una herramienta muy importante en lo que viene siendo las autoridades preventivas y también pues lo que viene siendo por las fiscalías. Pues muchas gracias, me despido, pues mi nombre es Eric Antonio Salas Azuara en su programa Alta Especialidad. Espero que hayamos tenido un poquito más allá del acervo de que teníamos antes de empezar esta plática sobre qué es el abigeato. Como les quise haber recordado nuevamente, no es nada más reses, se aplican otros. Tocamos en este caso donde son los altos sectores patrimoniales con respecto a la comercialización del ganado vacuno, y pues cualquier otra cuestión que se pueda dirimir, pues estamos para servirles por los medios correspondientes. Mi contacto en Facebook es Secutor en mayúscula, S-E-C de casa, U-T-O-R 92, y con eso ya te da para poder llegar, y cualquier duda que tengamos lo podemos resolver ahí en inbox. Pues muchas gracias, que tengan una muy bonita tarde, y pues estamos para servirle desde la zona norte del estado de Veracruz. Mi nombre es Eric Antonio Salas Azuara, y que tengan una muy bonita noche.